Es unidad 3, toxicodinamia. Sí. Gracias. Bueno, esto es lo que viene en el programa. Durante esta unidad, el estudiante será capaz de definir los conceptos relacionados con la toxicodinamia, identificar las características de las acciones de los tóxicos, destacar la importancia de los receptores y sus antagonistas y describir los principales efectos toxicológicos, que es la parte donde me van a ayudar ustedes a explicar algunos de estos efectos toxicológicos. Básicamente esos son los objetivos, lo que se necesita que aprendan de esta. Como ya habíamos comentado con anterioridad, el fenómeno tóxico se divide en dos etapas, así se maneja. La etapa toxicocinética, que era todo lo que ya comentábamos de lo que el organismo le hace al tóxico, cómo lo va moviendo dentro de los diferentes compartimientos hasta sacarlo. Esa es la toxicocinética. Y la etapa toxicodinámica, que sería esta etapa en la que es lo contrario, lo que el tóxico le va a hacer al organismo. Estudia los efectos bioquímicos y fisiológicos de los tóxicos y sus mecanismos de acción. Entonces, todas esas modificaciones ahora sí que el tóxico hace sobre el organismo, se estudian en esta etapa toxicodinámica. En realidad, pues están ocurriendo ambas etapas de manera simultánea. A medida que las sustancias estén moviéndose en el organismo, también está ocurriendo este fenómeno toxicodinámico, interactuando con las células, con las macromoléculas y produciendo modificaciones en el comportamiento fisiológico. Entonces, bueno, así en este esquema es básicamente lo que estudia la toxicodinamia, las acciones toxicológicas, los efectos toxicológicos y voy a quitar esto. Y los mecanismos de acción. Estudia las acciones y efectos de los tóxicos sobre los aparatos, sistemas, órganos, tejidos, células, macromoléculas y sus mecanismos de acción. Se dice que entonces estudia lo que el tóxico le hace al organismo. Por eso aquí la imagen está así. El tóxico le hace al organismo. En el caso de la toxicocinética veíamos un dibujo parecido a este, pero la flechita apuntaba desde este monito hacia el tóxico, en sentido contrario. Eso es lo que estudia la toxicodinamia. Ahora, hay que hacer una distinción entre lo que es una acción y un efecto toxicológico. No sé si ahorita tengan alguna idea de qué pudiera ser o les suena que es lo mismo, acciones y efectos toxicológicos. Bueno, a mí se me suena como diferente. O sea, siento que más bien la acción toxicológica es directamente lo que hace el tóxico como por decir, en las células. No sé, que llegue a alisar las células o, este, pues sí, que llegue a conformar algún cambio dentro de las células y los efectos, pues ya me suena más a como, el daño que hace el tóxico, o sea, ya en el organismo en general. Ajá, muy bien, sí, 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 qué bueno que lo notas así. Y sí, dijiste una palabra clave, las acciones, como que los cambios, ¿no? Los cambios que hace en las células o a ese nivel, o incluso sobre aparatos, sistemas, todo esto, pero sí son los cambios que hace sobre aparatos, sistemas, órganos, tejidos, células, y el efecto va a ser como la consecuencia, lo que podemos ver de esas modificaciones o de esos cambios que se hacen a este nivel. Esa es la diferencia, a ver, lo voy a definir acá. Acción toxicológica, primero, fíjate, la palabra clave, modificación de las funciones de sistemas, aparatos, órganos, tejidos, células. Y siempre hay que tener en cuenta que las sustancias que interactúen con el organismo no crean nuevas funciones.
no hacen que el organismo empiece a trabajar diferente, no le cambian, sino simplemente modifican las funciones a las que ya están acostumbrados. Entonces, se dice que las acciones casi siempre caen en alguna de estas categorías. Puede ser una acción estimulante o depresora o irritante o de reemplazo. Casi todas las acciones caen en alguna de estas. Por ejemplo, una modificación a nivel cardiovascular puede ser que una sustancia provoque una estimulación y entonces haga que el corazón empiece a trabajar más rápido y bombee más rápido la sangre y hace que aumente la presión arterial. Esa es una acción. La acción sería la estimulación a nivel cardiovascular. Algunas sustancias, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso central, pueden provocar una depresión. Una depresión quiere decir que deja de funcionar o empieza a funcionar menos. La estimulación sería que se activa y empieza a funcionar más. Y la depresión o inhibición empieza a funcionar menos. Cualquier órgano que se les ocurra, igual cardiovascular, puede ser haber sustancias que sean estimulantes o depresoras cardiovasculares, también en sistema nervioso central, estimulantes o depresoras. Hay algunas sustancias que son irritantes y aquí cuando se habla de irritación es como una acción mecánica intensa en un corto tiempo que violenta como la actividad de las células en ese momento. Aquí, por ejemplo, puede ser una irritación gastrointestinal. Esta persona puede estar expuesta a alguna sustancia que le provocó una lesión. Esa lesión es la irritación, una lesión directa sobre la mucosa gástrica. Y eso puede ocurrir en vías respiratorias o sobre la piel. Eso es Maestra, irritación. Sí. ¿eso no es como un efecto? O sea, la irritación no es como el efecto, más que la acción. Se clasifica como acción. El efecto sería como la consecuencia. A lo mejor la consecuencia de la irritación y el efecto sería el dolor. ¿Qué es lo que ya empiezas a manifestar? Es la irritación y a lo mejor uno de los efectos es el dolor o a lo mejor pensando una irritación en la piel. Esa es la acción, la irritación y el efecto puede ser una hemorragia o bueno, el dolor o urticaria, lo que ya se pueda ver y a veces incluso se puede cuantificar, ese va a ser el efecto, va a ser como la consecuencia, entonces se maneja como acción simplemente la irritación. La acción de la sustancia fue irritar la piel. Y ahora, ¿cuál va a ser la consecuencia de esa irritación? El efecto. Así en esto se ve mucho más claro estimulación y depresión y luego irritación, sí puede ser un poco más confuso, pero no sé si te convenzo de la diferencia. Sí, más o menos. Más o O menos, sea, por ejemplo, ahorita vemos irrita unos ejemplos. y... Sí, ok. Sí, por ejemplo, esta es Sí, otra. A ver, no sé si me iban a comentar otra cosa e interrumpí o continuamos. sí, continuamos, maestra. Sí, Gracias. sí, gracias. Y bueno, la otra es de reemplazo. Entonces, como ven, bueno, a ver, déjenles explico la de reemplazo. Aquí se trata de que una sustancia, un xenobiótico, sustituya a una sustancia endógena que tiene alguna función fisiológica dentro del organismo y que la producimos de manera constante, constitutiva. Y entonces llega un xenobiótico y la reemplaza. Y ya sea ahí, en ese reemplazo puede haber una estimulación o una depresión. Por ejemplo,
bueno, suele ser un reemplazo con neurotransmisores o con hormonas. Sustancias ambientales tienen cierto parecido a las hormonas y van y actúan sobre sus receptores, entonces lo reemplazan. A veces ese reemplazo provoca como si fuera una mayor acción hormonal, o a veces bloquean a la acción de las hormonas. Entonces, tanto en irritación como en reemplazo, es como el inicio de la acción. Ya después, como consecuencia de la irritación o reemplazo, puede haber también una estimulación o una depresión en aparatos, órganos, tejidos, células. Y el efecto toxicológico sería esa manifestación observable o medible, consecuencia de la acción toxicológica. Bueno, aquí en la imagen algunos ejemplos. El sueño, que ya es la manifestación, o el insomnio podría ser la manifestación de alguna otra sustancia. Las alucinaciones es la manifestación, pero tuvo que haber una acción, en este caso, posiblemente sobre el sistema nervioso central, que provocó sueño o que provocó insomnio o que provocó alucinaciones. Vómito, aquí pudo ser, fíjense, pudo ser irritación directamente, lo que inició, sería el inicio, la acción inicial sería la irritación en mucosa gastrointestinal y como consecuencia se produce vómito. Pudiera ser el vómito, a lo mejor tiene diferentes orígenes, pero ese pudiera ser uno. ¿Sí? Entonces fue la irritación, la acción, y el vómito, que es la manifestación. Dolor, pues aquí también hay diferentes acciones que pueden ocasionar dolor. Puede ser la propia irritación o pues una estimulación pudiera ser en sistema nervioso, estimulación de las fibras nerviosas directamente que conducen el dolor. Aquí el exceso de sudoración también pudiera ser una estimulación en glándulas salivales, en glándulas sudoríparas, o directamente en sistema nervioso también. Pero hay una estimulación aquí de estas glándulas y la manifestación es el sudor. Entonces, todo cuando se produzca una modificación directamente sobre las células o algún tejido o algún órgano, estaremos hablando de acción, y ya la consecuencia observable o medible va a ser el efecto. A ver, no sé si más o menos ahorita queda más claro acción y efecto. Aquí, Sí, por ejemplo, este dibujo, el efecto de cierto tóxico es el sueño. ¿Cuál creen que pudiera ser la acción? dormir, Ese es el efecto. El efecto es que se queda dormido este individuo, pero ¿cuál fue la acción? ¿Sí? Deprimir. Muy bien, una depresión, ¿en qué podría ser? En el transporte de electrones. Bueno, ya te estás yendo así como muy puntual, transporte de electrones, ¿en dónde? ¿Dónde Sistema estaría nervioso en central, sistema cerebro. nervioso? Muy bien. Sería como una depresión del sistema nervioso ocasiona sueño. Entonces, tenemos la acción y bueno, ahí su compañero ya estaba como queriendo describir con más detalle.
cuando hablamos de esos detalles, de qué ocurre ya a nivel, a lo mejor flujo de iones o la interacción de una proteína con otra, todos esos detalles ya hablamos del mecanismo de acción. Cuando hablamos de acción simplemente pues es de presión. Ahora, ¿cómo lo hace el tóxico? Todos los detalles, ya estaríamos, o toda la serie de pasos, estaríamos hablando de mecanismo de acción. Igual en este caso tiene insomnio o tiene alucinaciones, más o menos puede ser que sea la misma acción. ¿Cuál acción podría ser? Estimular el sistema nervioso. Estimular al sistema nervioso. Esa sería, y a lo mejor pues no sabemos ni qué puede estar pasando, simplemente tiene un insomnio y no, ¿qué está pasando? La acción pues no, simplemente se manifiesta, este es el efecto, pero si la acción es esa estimulación del sistema nervioso. Aquí también es una estimulación del sistema nervioso. A ver, entonces, el mecanismo de acción, ahora sí, son la serie de pasos que sigue el tóxico a nivel celular y subcelular para provocar acciones primero y como consecuencia los efectos. Aquí en esta imagen, bueno, digo aquí que un fármaco, pero igual cualquier tóxico, esta es el dibujo de una célula y su receptor. Después vamos a ver que algunas sustancias ocupan receptores celulares y que tienen que acoplarse a esos receptores celulares para modificar a la célula. Y entonces, pues sigue todo esta serie de pasos. Pero sí, cada sustancia tiene su mecanismo de acción a veces muy particular o un grupo de sustancias tienen acciones muy parecidas o mecanismos de acción muy parecidos a nivel celular, ya estaríamos hablando de células, o subcelular si hablamos de que esto es una proteína de membrana con la que interactúa el tóxico. Bueno, este es otro término, biofase. Y ya lo hemos más o menos hemos estado mencionando. La biofase es el sitio del organismo donde se lleva a cabo el mecanismo de acción. También le hemos llamado célula blanco o célula diana, u órgano blanco o órgano diana. ¿Recuerdan cuando veíamos la distribución? En la distribución el tóxico sale de la circulación sanguínea y entra a algunos de los tejidos, algunos órganos, algunos de los compartimientos, y donde se lleve a cabo el mecanismo de acción, ese va a ser su célula u órgano blanco o diana. Aquí está otra vez esta sería una célula diana, que es la célula que tiene el receptor del tóxico. Es donde están. Y esto siempre considerando, después también en esta unidad vamos a ver que, bueno, hay algunas sustancias que tienen más de una célula blanco, célula diana, que puede estar distribuida en más de un solo órgano. Entonces, su biofase puede ser diferentes órganos. Hay algunos que son muy específicos y que únicamente estos receptores o esas partes donde pueden modificar el tóxico únicamente están en alguna parte del organismo. Sí, entonces, después vamos a hacer esa distinción. Bueno, vamos a ver los ejemplos. La cafeína. La cafeína es un estimulante del sistema nervioso central. Esa es la acción. La acción toxicológica estimula el sistema nervioso central. ¿Cuál es el efecto? Pues lo que se puede observar o apreciar. Mantiene el estado de alerta y dependiendo de la cantidad puede producir incluso insomnio. Y el mecanismo de acción ya es cómo se lleva a cabo esta estimulación. Aquí ya se sabe que la cafeína antagoniza la acción de la adenosina sobre sus receptores. La adenosina
tiene aquí un receptor en sistema nervioso central que mantiene, cuando se une la adenosina a su receptor, se envía una señal intracelular y eso hace que el individuo se duerma cuando la adenosina actúa sobre su receptor. Ahora, la cafeína va a bloquear a ese receptor y entonces va a evitar que la adenosina se una y produzca el sueño. Por eso mantiene el estado de alerta. Aquí en la imagen se ve cómo el receptor de la adenosina está formado por varias, es un receptor de membrana, vean, es una proteína aquí. Esto que se ve aquí cafecito es la membrana citoplasmática y este es el receptor, que es una proteína transmembranal, pero además tiene otros componentes, otras subunidades de proteínas. Incluso acá, bueno, esta es otra, no se ve bien, pero es un receptor acoplado a proteínas G, que también luego vamos a hablar de eso, y está formado por varias subunidades. Entonces, cuando la adenosina se asocia a ese receptor, pues se modifica este receptor y como que se van activando estas subunidades hasta activar una enzima que aquí dice AC, que es la adenilato ciclasa, se produce AMP cíclico y desencadena toda una serie de eventos intracelulares que ocasionan que el individuo se duerma. En ese caso, la adenosina sería un depresor del sistema nervioso central, pero la adenosina funciona como un neurotransmisor endógeno y la cafeína sería el xenobiótico que va a evitar que la adenosina funcione sobre su receptor. Entonces, cuando se hace la descripción de todo este mecanismo, de todos los eventos que ocurren para que se dé esta estimulación, ya estamos hablando de mecanismo de acción. Es otro ejemplo, el etanol. El etanol se sabe que es un depresor del sistema nervioso central, esa es su acción, depresión del sistema nervioso central. Entre los efectos del etanol es una menor velocidad de respuesta, pérdida de reflejos y de coordinación. Son algunos de las consecuencias del consumo o de la exposición al etanol. Aquí, pues el ingreso suele ser más bien por vía digestiva. Entonces pasa al sistema, llega hasta el sistema nervioso central y es cuando se producen estos efectos. Ahora, el mecanismo de acción, ¿cómo lo hace? Se manejan aquí varios mecanismos de acción del etanol y se cree que funcionen de manera simultánea esos mecanismos. Aquí, por ejemplo, dice, antagoniza la acción de neurotransmisores en sus receptores. Bueno, aquí está, son como neuronas, la comunicación entre neuronas se da por la liberación de neurotransmisores. Aquí en este dibujo, en este de abajo, lo puse abajo, pero este dibujo amarillo sería una neurona y esta es otra neurona. Para que ésta se comunique con esta, tiene que liberar neurotransmisor a la sinapsis y este neurotransmisor actuar sobre su receptor. Aquí se menciona de este neurotransmisor es el glutamato y tiene sus receptores de glutamato. Y entonces lo que se ha descrito es que el alcohol, este etanol, va a utilizar esos mismos receptores, pero de una manera en que los bloquea. El glutamato, por eso dice, antagoniza la acción de los neurotransmisores. El glutamato iría a su receptor y desencadenaría aquí una modificación o una serie de modificaciones intracelulares en esta siguiente neurona. Pero resulta que está el alcohol y entonces bloquea esas acciones estimulantes del glutamato y se produce una depresión.
Ese es uno de los mecanismos. Antagoniza la acción del neurotransmisor en sus receptores. Y el otro, la otra hipótesis de mecanismo es que se introduce en las membranas neuronales. Para que se dé esta liberación del neurotransmisor, la comunicación entre una neurona y otra se da por este evento químico, que sería la liberación del neurotransmisor, y hay un evento eléctrico sobre la membrana citoplasmática de la neurona, que es la que envía el impulso nervioso para hacer que se libere este neurotransmisor. Y ese impulso nervioso está determinado por un flujo de iones a través de la membrana. Tiene que haber flujo de iones para que haya este impulso eléctrico. Y bueno, eso se da a través de canales especiales que dejan salir potasio y dejan entrar sodio, y de esa manera hay una diferencia de potencial que va a desencadenar este impulso eléctrico. Lo que hace el alcohol es disolverse, como introducirse a la parte de los fosfolípidos. Aquí en esta parte de arriba del dibujo están estos circulitos con un palito aquí, son los fosfolípidos, y estas son membranas, que a lo mejor estas forman el canal que permite ese flujo de iones. Pero si el alcohol está introducido en estos fosfolípidos porque es lipofílico, pues va a producir un caos en la membrana. Miren, aquí está el alcohol, esta membrana estaba funcionando muy bien, pero entonces se introdujo el alcohol aquí entre los fosfolípidos y ya desacomodó tanto los fosfolípidos como estas proteínas que forman el canal, y entonces ya no hay el flujo de iones a través de la membrana, y eso evita que se dé la liberación del neurotransmisor, y entonces se provoca una depresión del sistema nervioso. No sé si hasta aquí, ¿saben qué? Me acordé que, bueno, no sé si tengan alguna duda, nada más me quiero salir tantito de la presentación porque me acordé que tengo que grabar la presentación, sí, la clase, y no sé si alguien la están grabando, y es que de aquí no veo. Sí, sí se graba, maestra. Ya está grabando está desde hace rato. Bien, qué bueno. Ya me salí, pero vuelvo a entrar. Bueno, sirve para hacer esta pausa, para que me digan si se va entendiendo. Yo tengo una duda. Sí. Con estos ejemplos, ¿no podría ser también que la acción sea reemplazar? O sea, por ejemplo, la cafeína que reemplaza a la adenosina. Ajá, sí. Sí, sería de reemplazo, y ese reemplazo va a producir una acción estimulante. Sí, en realidad ahí es cierto, y qué bueno que lo destacas. Está reemplazando aquí la cafeína, está reemplazando a la adenosina en su receptor, y con eso lo está bloqueando. Y finalmente, pues lo que va a producir ese reemplazo va a ser una estimulación, porque al que está reemplazando producía depresión. Entonces, ese reemplazo va a producir aquí una estimulación. Igual sucede con el alcohol también. El que bloquee los receptores o antagonice los receptores está reemplazando. En este caso, acá no. En este no sería de reemplazo, pero sí aquí cuando hablamos ya de receptores, sí sería de reemplazo. El alcohol estaría reemplazando al glutamato en este ejemplo, y de esa manera provocar una acción depresora. Pero sí sería, el inicio sería un reemplazo para provocar la depresión. Sí, aunque el alcohol pues tiene doble, ¿no? De reemplazo, y otro acá una acción depresora directamente sobre las membranas. Aquí no habría el reemplazo. Ok, gracias. Sí, no, de nada.
Otro ejemplo, el amoníaco. El amoníaco, su acción es irritante de mucosas y piel. Por ejemplo, si ingresa por vías respiratorias, va a provocar una irritación en toda la mucosa respiratoria. El efecto, pues, va a ser pues, todas las manifestaciones que pudiera haber en vías respiratorias. A lo mejor podría comenzarse con estornudos o ya lesiones que provoquen dolor, que provoquen sangrado, que provoquen una inflamación. Entonces, la irritación sería esa lesión inicial, y ya el efecto sería como lo que sigue. Se produce inflamación como consecuencia de la irritación, las lesiones en la piel o en vías respiratorias, y bueno, todos los efectos que pueden manifestarse directamente sobre esa irritación en mucosas. El mecanismo de acción en este caso sería el daño por contacto, el contacto de la sustancia directamente con, ya sea con la mucosa o con la piel, va a provocar le llaman una acción mecánica violenta, la irritación, sobre esos tejidos. Eso es el mecanismo de acción, así lo podríamos describir, esa acción violenta sobre esas células o tejidos. Sí, aquí igual que en los ejemplos anteriores, la irritación puede ser el inicio y finalmente puede haber por ejemplo, pudiera haber una estimulación. Esto que se produzca inflamación puede ser considerado como, como de inicio. A lo mejor la inflamación provocó, más bien, la irritación provocó una vasodilatación, que esa también sería una acción. Está haciendo que los vasos capilares aumenten de calibre por esa irritación, y entonces que migren células y líquido desde los vasos capilares, del interior de los vasos capilares hacia los tejidos, hacia ese tejido, y eso provoque la inflamación. Ahí también, pues, todo lo que ocurra a partir de esa acción violenta sobre los tejidos va a ser el mecanismo de acción. Por ejemplo, si es para producir la inflamación. Si lo que produce, a lo mejor, no sé, se producen estornudos, pues también ahí hay como una estimulación de algunas fibras sensoriales, pero fueron ocasionadas por irritación y pudieron haberse estimulado esas fibras nerviosas para producir estornudos, si es que fue así como el inicio. Bueno, también aquí es como más, bueno, es de reemplazo, la acción es de reemplazo. El bisfenol A es una sustancia que contienen algunos plásticos, no todos, pero bueno, algunos plásticos como parte de su composición, y para hacerlos de cierta textura y con ciertas características al plástico, se le adiciona bisfenol A, pero resulta que se parece a los estrógenos, y entonces ahí sí tiende a reemplazarlo. Y aquí el reemplazo, en los ejemplos anteriores de la cafeína y el del alcohol, era como un reemplazo más bien de bloqueo. Aquí no, el bisfenol se parece y actúa estimulando a los receptores de los estrógenos. Y, por ejemplo, uno de los efectos es esta alteración en tejido mamario, que es algo que producen los estrógenos, pero si se está consumiendo bisfenol A, pues va a haber una mayor circulación es como si hubiera una sobredosificación o una concentración excesiva de los propios estrógenos. Aquí va a ser una sustancia, un xenobiótico,
los estrógenos tienen sus receptores y lo que hace el bisfenol A es intensificar los efectos de los propios estrógenos. Y aquí, pues, las manifestaciones se ven incluso en hombres, si no es nada más en mujeres, si todos tenemos receptores para estrógenos, pero pues se hacen más intensos, y esta alteración en tejido mamario puede verse también en hombres. Aquí en el dibujo está, bueno, está la hormona natural. Este sería, este que está aquí es el bisfenol A. En lugar de actuar la hormona natural, va a actuar el bisfenol A y producir una respuesta, a lo mejor, pues no errónea, sino más bien más intensa. Como las sustancias endógenas naturales, como las hormonas, tienen un tiempo de vida ya como muy fisiológicos, cuánto debe durar, hay todo un mecanismo para eliminarlo. A veces las sustancias exógenas, los xenobióticos, es más difícil eliminarlo. Ya veíamos que hay todo un sistema de biotransformación, pero esa biotransformación para algunas sustancias puede llevar más tiempo, y eso hacer que sea mucho más intensa la acción de estos xenobióticos que de la propia hormona natural. Este es el disruptor endocrino, es un desarreglo de la actividad hormonal normal. Entonces tenemos este caso, acá está dibujado de otra manera, porque sería aquí un bloqueo, aquí va a producir una respuesta sobre este receptor y acá un bloqueo. Serían dos casos diferentes. Este es otro ejemplo, la muscarina. Este es un alcaloide, la muscarina es un alcaloide que se encuentra en algunos hongos, como este que está aquí, la fotografía, la manita muscaria. Esta muscarina, este alcaloide que producen los hongos, reemplaza a un neurotransmisor, que es la acetilcolina. La acción es de reemplazo. Aquí el efecto tiene varios efectos, pero por ejemplo, si esos receptores están o se aplica directamente sobre los ojos, lo que se va a producir es miosis, que es esta contracción de la pupila. El mecanismo de acción, pues, sería toda la serie de pasos que sigue la muscarina para producir esa acción de reemplazo y ese efecto de miosis. Utiliza los receptores de acetilcolina en músculo liso. En este caso, la acetilcolina produce miosis cuando actúa sobre estos receptores en el ojo. La acetilcolina y la muscarina va a utilizar los mismos receptores, pero como es una sustancia externa, pues también va a eliminarse de manera más lenta que la propia acetilcolina, que sería el neurotransmisor endógeno. Sí, la acetilcolina tiene un tiempo de vida de milisegundos, casi se produce, llega a sus receptores y es destruida. Hay enzimas que la degradan, pero sustancias externas como la muscarina, cuesta más trabajo al organismo degradarla que la propia acetilcolina. Los efectos que se ven por acción de la muscarina sobre su receptor es mucho más intenso que el del propio neurotransmisor. Aquí en este dibujo tendremos esta parte terminal de una neurona, las vesículas donde está contenido el neurotransmisor, en este caso la acetilcolina, es liberada la acetilcolina. Estas que están aquí como ganchitos serían los receptores, va a sus receptores y provoca un efecto. Como esto, sí, esto podría ser el músculo que controla el diámetro de pupila.
Entonces, la acetilcolina, cuando llega a estos receptores, pues hacen que los músculos se contraigan y contraigan el diámetro de la pupila se haga menor. La muscarina, pues va a reemplazar aquí a la acetilcolina, va a actuar sobre los receptores y de esa manera el efecto es más intenso. Sí, no sé si tengan alguna duda. A veces también podríamos decir, bueno, es de estimulante o depresor, casi todo ven, o se produce una estimulación o una depresión. Y muchas veces tiene que ver con receptores, esa estimulación o depresión, y ahí podríamos hablar también de reemplazo. Y de irritación es como más inespecífico, no hay receptores, es un daño mecánico súbito y violento. Y también puede producir estimulación o depresión. Hasta aquí, muchachos, ¿va quedando claro? ¿Un comentario? Todo bien. Todo bien. Sí, todo bien. Bueno, esta es una clasificación de los tóxicos dependiendo del mecanismo de acción. Entonces, dependiendo de ese mecanismo, los tóxicos pueden tener acciones específicas e inespecíficas. Y aquí esto se refiere más a estas características. ¿Son de acción específica o son tóxicos específicos si actúan sobre receptores? Y bueno, generalmente se requieren dosis bajas en la biofase para actuar directamente sobre los receptores. Y aquí la estructura química es muy importante porque tiene que haber un acople entre el receptor o la molécula del receptor y la molécula del tóxico. Esas son las tres características de los tóxicos de acción específica. Y hablamos de acción inespecífica cuando los tóxicos aprovechan más bien las propiedades físico-químicas, no actúan directamente sobre los receptores. Y usualmente en esos casos se requieren alta concentración en la biofase para producir mediante esas propiedades físico-químicas su acción. Y bueno, hay diferentes sustancias que pueden tener la misma propiedad físico-química y entonces, aunque sean estructuras químicas diferentes, aprovechar esas propiedades para ejercer una acción similar. Les doy algunos ejemplos. Bueno, de los tóxicos de acciones, las características, siempre debemos de pensar que utilizan receptores. La estructura química es significativa porque tiene que acoplarse con los receptores y se requiere baja concentración en la biofase. Aquí están las acciones específicas sobre los receptores y bueno, como ya comentábamos, pueden ser agonistas, que serían como en el caso de la muscarina, que tiene una acción similar a la acetilcolina. Ahí actúa sobre receptores y los estimula, al igual que la acetilcolina. Hay otros que son antagonistas, como el caso de la cafeína. Actúa sobre el mismo receptor que la adenosina, pero lo bloquea y la acción de esa sustancia es por ese bloqueo del receptor. Bueno, algunas características aquí están dibujados algunos receptores. La membrana citoplasmática, este puede ser un receptor. Muchos de los receptores son receptores proteicos, son proteínas de membrana, pero bueno, también hay en otras partes de la célula. Aquí está dibujado esta membrana citoplasmática y este receptor es un receptor acoplado a proteínas G. Una de estas partes está aquí como una caricatura, pero esto es lo mismo.
ven, son varias subunidades de proteínas transmembranal con la que interactúa el tóxico. Y esa interacción hace que se desencadene una modificación intracelular. Los receptores entonces, son macromoléculas celulares. La mayoría de los receptores son proteínas. También a veces funcionan como receptores los ácidos nucleicos, pero sí dentro de las macromoléculas celulares, no todas las macromoléculas se consideran receptores. A lo mejor podríamos pensar que la interacción con fosfolípidos de membrana, pero ese no se considera un receptor. Generalmente cuando se da esa interacción con los fosfolípidos, estamos hablando de una acción inespecífica. Casi siempre los receptores son proteínas. Son proteínas, tienen una estructura tridimensional y se localizan muchos de ellos en la membrana citoplasmática, en la membrana de los organelos también. Si podríamos pensar en un receptor en la membrana citoplasmática, entonces recibe ahí, se acopla a un tóxico, el tóxico ni siquiera tiene que entrar a la célula, se acopla con su receptor y eso desencadena modificaciones intracelulares. Aquí en este dibujo tendríamos ese caso. Esta es la célula, aquí está dibujado el núcleo, el receptor, esta proteína de membrana, y esta sería, este rojo que está aquí, podría ser el tóxico. Interactúa con su receptor y ya se desencadena una serie de respuestas intracelulares. Este tóxico no tiene que ingresar a la célula para producir un cambio dentro de la célula. Con que interactúe con esta proteína, aquí se forman ciertos enlaces y se desencadena una respuesta intracelular. Muchos receptores están en la superficie de la célula, otros están en el interior. Hay algunos dispersos en el citoplasma, como dice aquí, otros en las membranas de los organelos intracelulares. Por ejemplo, hay receptores en retículo endoplásmico, en mitocondrias. Cuando se da esa interacción, entonces el tóxico sí tiene que ingresar a la célula para poder alcanzar a su receptor que está dentro de ella. Entonces tiene ahí que cumplir con las características necesarias para atravesar. Sí, puede ser por cualquiera de los sistemas de transporte. Entonces, tiene que tener un sistema de transporte que, dependiendo de sus características, le permita ingresar a la célula para acceder a su receptor. Y bueno, hay otros receptores que están también en la membrana nuclear o dentro del núcleo y pueden ser proteínas intranucleares o puede ser los propios ácidos nucleicos que están dentro del núcleo, así el ADN o alguna secuencia del ADN puede funcionar como receptor. Ahí en ese caso el tóxico sí tendría que tener un sistema de transporte que le permite ingresar a la célula y además que le permite ingresar hasta el interior del núcleo y acceder a su receptor. Como viene aquí en este, receptores intracelulares. En este caso es una proteína acarreadora o transportadora que le permitió llegar hasta el interior. Hay mucho de esto también en esa acción intranuclear. Son como proteínas que están aquí ensambladas en el citoplasma, que a la hora de unirse el tóxico se desensamblan y entonces se comporta como un transportador. Sí, aquí, este está dibujado aquí. Este está dibujado acá como fuera de la célula, pero esto pudiera ocurrir aquí en el citoplasma. Se pega el tóxico a esa proteína y esta proteína a lo mejor no es realmente su receptor, pero es la que le va a permitir el ingreso al núcleo y acceder hacia su receptor. Este es
bueno, esto es lo que les comentaba, el tóxico tiene que acoplarse al receptor. Sí, pues no quiere decir que cualquier sustancia pueda actuar sobre cualquier proteína que vaya a funcionar como receptor. Tiene que tener esa capacidad de asociarse con el receptor. Y a eso le llamamos afinidad. Es la capacidad de un tóxico de unirse a un receptor formando enlaces químicos. Y bueno, hay una complementariedad física y química. Física porque pues estamos hablando de proteínas y moléculas tridimensionales, entonces sí tiene que haber compatibilidad entre la molécula del tóxico con la molécula de la proteína. Usualmente las proteínas son más grandes y aquí los tóxicos pueden ser moléculas pequeñas, pero que interactúan con alguna parte de esa proteína que va a funcionar como receptor. Y bueno, se forman enlaces, muchas veces, la mayor parte del tiempo son enlaces que se dice reversibles. Son enlaces relativamente débiles o muy débiles, como enlaces iónicos, puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals. Son el tipo de enlaces que se forman entre el tóxico y el receptor. Cuando se forma este tipo de enlaces reversibles, el tóxico se asocia a su receptor y se disocia. Y entonces pudiera estar estimulando, mientras esté por ahí el tóxico, varias veces al mismo receptor, que va a estarse disociando y poder volver a interactuar con él. Algunas sustancias, el enlace es irreversible, forma enlaces covalentes, son enlaces fuertes. Y entonces no se disocia, no hay esta separación del tóxico con su receptor. Y ahí pues como que queda todo ya inútil, a lo mejor una estimulación del tóxico con su receptor, pero ese receptor ya no va a poder volverse a ser estimulado porque se va a quedar asociado ese tóxico se queda asociado y como que deja inútil al receptor, ya no desencadena más respuesta. Hay varios tóxicos que actúan de esa manera, formando enlaces covalentes con el receptor. Aquí hay otro concepto relacionado que es esta especificidad. Aquí estamos hablando de la capacidad del receptor de acoplarse a un tipo de molécula y no a otro. Están relacionados, la afinidad es la capacidad de unirse y formar enlaces, y la especificidad es como que la selección de asociarse a un tipo de moléculas y no a cualquiera. Entonces, los receptores son específicos para ciertos tipos de sustancia, y para que se dé esta asociación con ese tipo de sustancia, pues es que tiene que haber afinidad. Bueno, aquí dice que fármacos, este es el dibujo de un receptor. Son diferentes tipos de sustancias. La especificidad dice que puede unirse con cierto tipo de sustancias, a lo mejor con todas ellas. Esta especificidad quiere decir que con todas ellas, ¿con cuál va a formar enlaces? Aquí como se ve, bueno, son dos conceptos relacionados. Sí, así como se ve ahorita, tal vez forme enlaces con esta tiene afinidad y con esta tiene afinidad. ¿Sí? Esta otra sustancia, aunque esté por ahí cerca del receptor, no va a formar enlaces, no tiene afinidad, y entonces este receptor pues sí va a ser específico para otro tipo de sustancias con los que sí tenga afinidad. Y aquí también está bueno, es un dibujo parecido. Está el receptor. Aquí tenemos una sustancia 1 y una sustancia 2. Con esta, como ven, hay una complementariedad
A lo mejor aquí se ve física, pero bueno, se trata de representar que también hay una complementariedad química, se forman enlaces y entonces se produce una respuesta intracelular. Y esta otra sustancia 2, que a lo mejor cabe aquí, pero que no, ni siquiera se forman enlaces, pues no es específica y no va a producir ningún efecto. Por eso aquí lo dibujan así como esta línea trunca, ¿no? No sé si hasta aquí, muchachos, vamos bien. Sí, maestra, todo bien. Todo bien, sí. Y aquí está, ¿qué sucede cuando se da la asociación tóxico-receptor? Pues ocurre una respuesta intracelular. Este es el dibujo que ya les había puesto antes. Este rojo sería el tóxico, el receptor. Se da una asociación tóxico-receptor y eso puede desencadenar una respuesta intracelular. Bueno, aquí hay varios tipos de receptores en este lado. Déjenles mostrar la siguiente, que de hecho hay varios tipos de receptores. Un poco era lo que quería mostrar aquí, pero mejor ahorita lo vemos en las siguientes. Y bueno, los receptores pueden pertenecer a diferentes familias estructurales y funcionales. Entonces, ahorita lo único que tenemos que pensar es que los receptores pues son ahí macromoléculas celulares con las que puede interactuar el tóxico y desencadenar una respuesta intracelular. Pero en realidad pues hay varios tipos de receptores. Sí, y usualmente esos receptores están ahí, forman parte de la estructura, del funcionamiento de la célula normal, y más bien son receptores de alguna sustancia endógena. Puede ser de neurotransmisores, hormonas, algunas otras sustancias, péptidos, que es con lo que naturalmente, fisiológicamente, tiene que interactuar esos receptores. Entonces, si están ahí como parte de los componentes celulares y cumplen alguna función fisiológica, y entonces cuando ingresa un tóxico se aprovecha de eso y pues se aprovecha de la afinidad que tenga sobre alguna proteína y eso va a ocasionar una respuesta intracelular. Y aquí están 4 tipos de receptores acoplados a canales iónicos, acoplados a enzimas, acoplados a proteínas G y acoplados a factores de transcripción. Más o menos la mayoría de los receptores que están distribuidos en el organismo pertenecen a alguna de estas familias. Aquí están dibujados un canal iónico, que sería es un canal que es formado por proteínas transmembranales que dejan un poro entre ellas y permiten el paso de un ion. Aquí, bueno, viene otra. Lo que pasa es que hay diferentes canales iónicos. En como está dibujado aquí, es un canal iónico activado por voltaje. Cuando detecta un cambio una diferencia de potencial en la membrana, se abre y entonces permite el flujo de iones. Muchos canales iónicos funcionan así, son dependientes de voltaje, pero hay otros que dependen de un ligando. El ligando puede ser una hormona, un neurotransmisor o un péptido. Y los tóxicos, un tóxico, un fármaco también pudieran ser un ligando. Aquí lo que sucede es que el ligando endógeno se une a una de esas proteínas transmembranales y van a hacer que esa unión hace que se replieguen, se separen y entonces dejen abierto el poro
y permitan el flujo de iones a través en este caso, pues, de la membrana celular. Y eso lo puede hacer el ligando endógeno o el xenobiótico, si es que es específico y afín a ese receptor. Hay otro tipo, aquí están los dibujados, los de las proteínas G, ahorita lo explicamos con un poco más de detalle. Los receptores acoplados a proteínas G son complejos proteicos de membrana, están formados por varias subunidades. Bueno, también, de hecho, también los canales iónicos, pero estos son como diferentes subunidades y cada subunidad tiene una función diferente. Hay también diferentes tipos de proteínas que lo que hacen cuando se une un ligando, que pudiera ser un tóxico o una sustancia endógena, un neurotransmisor o una hormona a una proteína G, a un receptor de estos proteínas G, se desencadena una modificación en las diferentes subunidades. Se llaman proteínas G porque una de esas subunidades se acopla a GTP o GDP y una de esas subunidades va y activa a una enzima y esa enzima produce un segundo mensajero, participa en la síntesis de algún segundo mensajero y entonces el ligando no ingresa a la célula, simplemente modifica de manera indirecta todas estas subunidades y hace que se produzca este segundo mensajero es una sustancia endógena que es la que va a participar como en otras reacciones intracelulares. Bueno, también ahorita esto lo voy a volver a explicar con algunos ejemplos. Este es otro, el receptor con actividad enzimática, es una enzima, aquí está dibujada como una enzima o como una proteína transmembranal, pero tiene actividad enzimática. Lo que hacen un tóxico al unirse a un receptor de este tipo usualmente es quitarle actividad. A lo mejor está participando en alguna ruta metabólica, pero a la hora de unirse el tóxico a su receptor enzimático, pues pues bloquea su actividad y evita que participe en esa ruta metabólica. Y entonces el efecto va a ser consecuencia de esa modificación en la ruta metabólica. Aquí del lado derecho, este dibujo es otro tipo de receptores acoplados a factores de transcripción. En este caso, el tóxico tiene que ingresar hasta el núcleo. Los factores de transcripción son pues, diferentes componentes que participan en la transcripción, que es esa copia de DNA del gen para producir un RNA mensajero. Eso sobre todo las hormonas son las que viajan y hacen eso. Entran al núcleo, pueden ser que induzcan la transcripción, se producen muchas copias de RNA mensajero y entonces se acelera la síntesis de algunas proteínas. Bueno, esto lo comentábamos cuando veíamos inductores enzimáticos, hagan de cuenta, es algo parecido. El tóxico va a inducir la síntesis de algunas enzimas. En el caso de la biotransformación, pues veíamos que induce la síntesis de enzimas que participan en la biotransformación, por eso hablábamos de inducción enzimática. Pero hay otras sustancias que inducen la síntesis de proteínas que participan en algunos otros eventos fisiológicos y pues eso ocasionar la manifestación de los efectos, esas proteínas que se están sintetizando ahora en mayor proporción. A ver, ejemplos de canales iónicos. Esta es una familia de receptores. Aquí está dibujado un canal iónico. Si ven, están los fosfolípidos de membrana
el canal es un conjunto de proteínas, a veces son como cinco subunidades que atraviesan de un lado a otro la membrana celular, y entre ellas hay un espacio que es como un canal, un puente, una puerta. Aquí está cerrada porque ven cómo está dispuesto, no hay espacio para que pase nada. Esto, entonces, sí, más bien, no es que esté siempre abierto o que esté siempre cerrado, sino que es, dependiendo de las condiciones, puede abrirse o cerrarse. Si es un canal que tiene varios mecanismos para que funcione como canal, es un potencial canal. Hay algunos que están cerrados y que se abren cuando detectan un cambio en la polaridad. Aquí está la membrana citoplasmática. Hablamos de polaridad cuando, bueno, lo que pasa es que la membrana citoplasmática tiene una carga positiva afuera y negativa adentro por los componentes del citoplasma y del exterior y de estos fosfolípidos. Así, tiene una carga neta positiva afuera y negativa adentro. Pero esta puede verse alterada si cambian esos componentes. Si hay un mayor contenido de iones positivos en el interior, pues esta polaridad que debiera ser positiva adentro cambia y se dice que hay una despolarización. Hay algunos canales iónicos que detectan ese cambio en la polaridad y se abren al detectar ese cambio en la polaridad, y entonces dejan entrar iones. Aquí hay otros que se abren cuando se une alguna molécula externa a una de estas proteínas, que forman el canal. Esa unión, usualmente de enlaces reversibles, como que modifican la conformación de la subunidad, y eso hace que se separen. Y entonces ahora el canal queda abierto, deja pasar iones. Aquí está en este dibujo. Si pensamos que acá abajo de este dibujo es el interior, pues los iones pueden moverse hacia el interior, positivos, o bueno, el sodio, el ion calcio y el ion cloruro usualmente se mueven hacia el interior de la célula, y el ion potasio usualmente en su mayoría, igual hay otros canales, pero de manera importante se mueve hacia afuera como iones positivos. Y bueno, esto va a alterar la polaridad de la membrana. Aquí hay que entren iones positivos al interior provocan una despolarización. El que salga un ion positivo o entre un ion negativo, hay una hiperpolarización. Aquí despolarización aumenta la actividad, hiperpolarización disminuye la actividad. Eso, como ese tipo de canales iónicos están muy distribuidos en neuronas, usualmente cuando hay una despolarización que ingresan iones positivos, hay una despolarización, y entonces podemos decir que hay una estimulación del sistema nervioso cuando hay una despolarización. Cuando hay una hiperpolarización, ya sea que salgan iones potasios o entren ion cloruro, la actividad disminuye y entonces hay una depresión. Si estamos hablando del sistema nervioso central, pues hay una depresión del sistema nervioso central. La nicotina utiliza este tipo de receptores. Son receptores de membrana. Aquí miren cómo está dibujado, son varias subunidades. Hay un canal, un espacio entre esas proteínas, estas subunidades, que aquí en esta parte del dibujo pues no se ve porque están todas las subunidades unidas completamente.
Para que este canal se abra, necesita unirse una sustancia a alguno de estos receptores y provocar una modificación en la estructura de estas subunidades y hacer que se separen. De manera fisiológica, estos receptores son receptores de la acetilcolina. Estos receptores están en sistema nervioso autónomo y central también. En la región ganglionar, el sistema nervioso autónomo, están los receptores nicotínicos. Son receptores para la acetilcolina. Entonces, cuando la acetilcolina es liberada por una neurona y se pega a este receptor, el receptor y bueno, todas las subunidades que lo conforman se van a abrir y entonces va a permitir el flujo de iones. Aquí estos canales suelen tener cierta especificidad y cada tipo de canal deja el paso para algún tipo de iones. Si bien aquí se replegó y ya deja entrar los iones. Y bueno, esto se abre en estos canales y se abren por muy corto tiempo. Se pega la acetilcolina y como es una asociación reversible, se despega y el canal se vuelve a cerrar. Y mientras la acetilcolina pues está siendo degradada aquí por enzimas que están en la sinapsis. La nicotina sería una sustancia exógena del organismo. Nosotros no la producimos, sería para nosotros un xenobiótico. Ingresa al organismo, llega a esta zona y como estos receptores o la nicotina tiene afinidad por esos receptores, a la hora de que se pegue, pues va a ocasionar lo mismo, va a provocar una apertura del canal y lo va a dejar abierto. Aquí el inconveniente con la nicotina es que también pues dura mucho más tiempo, no es tan fácilmente degradado como la acetilcolina, permanece más tiempo y puede estar estimulando de manera continua a estos receptores y entonces abriéndolos. Mientras que la acetilcolina a lo mejor hizo que se abrieran una vez, provocó el flujo de iones y ya desaparece la acetilcolina de la sinapsis y ya no vuelve a ocurrir. En cambio, la nicotina pues no desaparece tan rápidamente y va a estar estimulando a estos receptores. La acetilcolina a ese nivel, por ejemplo, puede provocar taquicardia, aumento en la presión arterial y diarrea, que pudieran ser eventos fisiológicos normales, simplemente mantienen como en equilibrio que esté funcionando esto, pero la nicotina lo va a producir de manera más intensa. Es un estimulante del sistema nervioso autónomo, provoca taquicardia, aumento de la presión arterial y diarrea, una sobreestimulación. Eso es lo que ocurre con la nicotina sobre su receptor, es un receptor acoplado a canal iónico. ¿Cómo vamos, muchachos? ¿Sí se va entendiendo? Sí, maestra, todo bien. Muy bien. Esto de alguna manera ya lo habían visto a lo mejor, más bien como en fisiología, algo de esto habían visto. Sí, como usted dijo en Sí, fisiología. en fisiología, sí. Ahorita pues estamos tratando de relacionar eso que aprendieron en fisiología, pero cómo las sustancias ambientales, las sustancias exógenas pueden alterar esos eventos fisiológicos normales. Esta es otra sustancia, esta es un tóxico tetrodotoxina, es una tetrodotoxina. Es una sustancia tóxica presente en la producen algunos peces y es un depresor del sistema nervioso central y su mecanismo de acción tiene que ver con receptores. Aquí es al contrario que la nicotina, también tenemos estos receptores que son canales iónicos
dependientes de voltaje que se abren al detectar un cambio en la polaridad. Se abren y dejan entrar los iones sodio aquí. La tetrodotoxina es esta molécula que está aquí dibujada. Lo que va a hacer es pues utilizar alguna de estas proteínas que forman parte de este canal iónico, la utilizan como receptor y entonces bloquean el flujo de iones y los efectos en este caso van a ser como una consecuencia de esa inhibición del flujo regular. El sodio debiera estar fluyendo porque hay un cambio una diferencia de potencial, se detectó, pero aquí resulta que no. Se detectó la diferencia de potencial, el canal se abrió, pero se pegó ahí la tetrodotoxina y entonces eso impide que se dé un flujo normal de sodio y eso pues trae como consecuencia pues diferentes efectos. Depresión del sistema nervioso central, estos son dos de los efectos consecuencia de este mecanismo o de esta acción depresora. La parestesia es algo así como esa sensación de hormigueo, esa es parestesia y es ocasionada por esto. En el caso de la tetrodotoxina, esa sensibilidad que se da primero en los músculos de la cara, hormigueo en los labios, y dependiendo de la cantidad que se haya consumido, puede provocar una depresión más generalizada, incluso en el control de algunos músculos. Este mismo mecanismo también es y esta depresión, el que inducen al vómito. Bueno, son dos sustancias que tienen que ver con canales iónicos. Una que era esta que estimula al canal iónico abriéndolo y otra que bloquea al canal iónico, impidiendo que funcione adecuadamente. Son otro tipo o de otra familia, los receptores acoplados a enzimas. Aquí en el dibujo pues tenemos una enzima. Tiene dos formas la enzima, una forma activa y otra forma inactiva. Lo que va a hacer la sustancia al acoplarse a su receptor es que se va a modificar esa actividad. Se va a modificar el receptor y pues esto va a modificar su actividad. Entonces, si estaba participando en alguna ruta metabólica, su asociación va a hacer que pues sí va a evitar que participe en esa ruta metabólica. Este es el mecanismo de acción del paratión. El paratión es un plaguicida, un insecticida. Tiene también que ver con la acetilcolina. La acetilcolina tiene varios tipos de receptores. Tiene los receptores nicotínicos, como habíamos visto en el ejemplo de la nicotina, y los receptores muscarínicos, que también vimos en el ejemplo de la muscarina. Son receptores diferentes. El de la nicotina es un receptor acoplado a canal iónico y el de la muscarina es un receptor acoplado a proteínas G, que se vamos a ver ahorita a continuación. En este caso, el paratión no tiene que ver directamente con ese receptor, sino con la degradación de la acetilcolina. Lo que les había comentado es que aquí está dibujada, es una neurona, la acetilcolina es liberada en esta señal química, es liberada aquí a la sinapsis e interactúa con su receptor. Y entonces desencadena aquí una respuesta intracelular, pero esta acetilcolina es degradada rápidamente. Entonces, aunque sí se libera una gran cantidad de acetilcolina, pues la acción de la acetilcolina es como muy momentánea, porque dura milisegundos. Hay una enzima que es la acetilcolinesterasa que degrada la acetilcolina. Y aquí en esta sinapsis es muy abundante, entonces la está degradando, casi que se libera
y la degrada. Si no alcanzó a hacer su acción sobre el receptor, pues ya no, porque ya la degradó. Solo algunas de las moléculas van a alcanzar a su receptor y entonces se va a producir. Aquí el plaguicida, el receptor del plaguicida es esta acetilcolinesterasa y va a actuar como un inhibidor enzimático. Tenemos aquí la acetilcolina, por acción de la acetilcolinesterasa se convierte a colina y ácido acético. Si se inhibe esta enzima, la acetilcolina no se va a degradar y entonces va a permanecer por más tiempo en la sinapsis y va a estar estimulando de manera más frecuente e intensa al receptor, de manera más frecuente, lo que hace que se intensifique el efecto. Aquí lo que ocurre cuando hay paratión es que hay como una intoxicación con acetilcolina, porque debiera estarse, y la acetilcolina es endógena, es el neurotransmisor endógeno, pero como se está evitando que se degrade, los efectos van a ser consecuencia de un aumento en la concentración de acetilcolina en la biofase, cerca de su receptor, pero es por inhibición enzimática. Aquí está la enzima, tenemos a la acetilcolina, que se degrada cuando se lleva a cabo esta acción enzimática sobre la acetilcolina, se degrada a colina y ácido acético. Pero resulta que está el paratión, pues va a ocuparse de la enzima. Y entonces la acetilcolina va a estar ahí disponible. Es una inhibición competitiva del paratión. Bueno, ni es tan competitiva porque en realidad la unión del paratión con la enzima forma enlaces irreversibles. La acetilcolina con su enzima sí es reversible. Se separa y ya luego la enzima sigue funcionando. Pero del paratión, la unión con la enzima es muy fuerte y ya esta enzima queda prácticamente destruida porque ya no va a tener el sitio catalítico. Si el paratión se quedó unido a ese sitio catalítico y entonces va ahora a inhibir la degradación, si ya no puede trabajar en la degradación de la acetilcolina. Por eso se produce un incremento en la concentración en la biofase. Esta es inhibición enzimática. La inhibición enzimática sobre la acetilcolinesterasa, que es esta enzima, genera un exceso de acetilcolina que no se pudo degradar o que la enzima no la pudo degradar, y el exceso de acetilcolina en la biofase, al interactuar con sus receptores, ya sea nicotínicos o muscarínicos, van a generar, entre otros, salivación, disminución de la frecuencia cardíaca, diarrea. Son efectos, consecuencia de una intoxicación, primero con paratión, pero también con acetilcolina. ¿Sí? No sé si queda claro este ejemplo, muchachos. Sí. Sí, muy bien. El mecanismo de acción del cianuro también, el cianuro inhibe a una enzima, la enzima citocromo C oxidasa. Pues esta enzima participa aquí en este flujo de electrones que se da a nivel membranal. Lo que hace el cianuro es como interrumpir ese flujo de electrones, de repente se vuelve como aceptor de electrones, pero es porque interfiere directamente con la citocromo C oxidasa en ese flujo, se une a la citocromo C oxidasa e interfiere con este flujo. Ese es el mecanismo de acción, sí que tiene que ver con estas proteínas de membrana, en este caso son membranas, proteínas de membrana mitocondrial. La citocromo C oxidasa es de esas proteínas, es una enzima enzima citocromo C oxidasa, participa en ese flujo de electrones que tiene que ver con la respiración mitocondrial, con la obtención de energía mitocondrial. Este flujo de electrones es muy importante. El cianuro va a interferir ahí con ese flujo de electrones.
Y entonces los efectos como consecuencia de esa interrupción están la cefalea, trastornos gastrointestinales, confusión, coma, entre otros efectos, consecuencia de una inhibición enzimática. Bueno, están estos ejemplos. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Vamos a dejarle por hoy. Deje nada más. Habilito acá en el aula virtual para que vean la actividad. Hice una lista de ustedes y de varios efectos adversos. Entonces, lo que quiero es que mostrar. Ahí está. Entonces, si se van al aula virtual, ya en la unidad 3, que es la de farmacodinamia, perdón, toxicodinamia, está la actividad de efectos adversos. Pues van a elaborar una presentación en PowerPoint, la van a subir en ese formato PowerPoint, porque yo la voy a utilizar para, la voy a abrir nada más para verla, que sí sea. Y también para que vean si están, es que esta lista la saqué, no la saqué del ESIMA, sino del aula virtual. Ahí están por apellidos. Fíjense, las comparto. Pues nada más quiero que la vean ahorita para que me digan si se entiende en lo que va a consistir ese trabajo y si están todos también, si se encuentran y ven que les tocó. A cada uno le asigné un efecto diferente. Miren, ahí la ven, ¿verdad? La tarea es la hoja de la tarea, toxicología ambiental, y son sus apellidos. Y entonces cada uno va a describir en pocas diapositivas, les digo máximo de 5. Hagan una investigación del término o del tema o del efecto adverso que les corresponde. Elaboren una presentación PowerPoint de 1 a 5 diapositivas con la información que explica el término. Aquí sí incluyan imágenes para que hagan una buena explicación. Siempre pueden hacer una diapositiva de presentación con su nombre y otra a lo mejor con los datos bibliográficos donde hayan consultado, o sobre las mismas diapositivas incluir los datos bibliográficos. Entonces nada más para que se busquen y ya me digan si sí están todos o si faltó alguien, también me digan para asignarle un tema. No sé si ya pudieron irse a... No sé si tengan alguna duda de lo que acabamos de ver o de la tarea, muchachos. Bueno, si no, hasta aquí le dejamos. Y Fernanda, ¿ibas a comentar algo? ¿O No, solo le iba a decir que me parece que todo claro, maestra. todo Gracias. claro? Bueno, entonces así quedamos para que vayan haciendo esa tarea y ya tener una recopilación de todos los efectos adversos y poderlos, que cada uno exponga el tema que le haya tocado cuando le toque. Pues bueno, si no hay ningún otro comentario, así le hacemos y nos vemos el próximo miércoles para continuar. Que estén bien, muchachos. Que tengan un bonito día. Gracias, igualmente. Igualmente, Gracias a ustedes. Hasta luego. Nos vemos.